la reconsideración de la votación del punto tratado. Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 145 de Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. Señor secretario, quiero rectificar. Lo que ha pedido la asambleísta Herbst es la reconsideración del punto 2 de la sesión número 947, para que quede absolutamente claro, por favor. Así es, señor presidente, con el objetivo de presentar una nueva moción que corrija el lapsus solicitado por la asambleísta María Mercedes Herbst. Nuevamente, de acuerdo al artículo 145, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración del punto presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. El artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la reconsideración, que es lo que ha sido planteado por parte de la asambleísta María Mercedes Herbst. Este artículo dice: cualquier asambleísta podrá solicitar sin argumentación la reconsideración de lo aprobado o improbado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o por las comisiones especializadas en la misma o en la siguiente sesión. La reconsideración se aprobará por mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa o de las comisiones especializadas. No podrá pedirse la reconsideración de lo que ya fue reconsiderado. La asambleísta María Mercedes Herbst ha solicitado esta reconsideración porque, como escuchábamos en la sesión del martes pasado, del martes 23 de julio, en el punto número 2, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que se llame a comparecer a la ministra del Interior. Era la intención, sin embargo, en el documento que fue remitido se colocó ministra de Gobierno, y para evitar que exista algún tipo de inconveniente, la señora asambleísta ha planteado esta reconsideración, ya que en esa sesión se votó pero no se reconsideró, y con ello cabe esta posibilidad. ¿Para qué? Para que quede claro que se llame a comparecer a la ministra del Interior y al ministro de Defensa para que rindan el informe detallado sobre los resultados del plan del bloque de seguridad en Manabí, que es lo que obtuvo el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional durante ese análisis. Recordemos que en esa intervención o en esa sesión del martes pasado, la asambleísta María Mercedes Herbst dijo que no se buscaba generar críticas, sino abrir una mesa de diálogo, ya que Ecuador vive una crisis económica que agrava la situación del país y preocupa que no haya el presupuesto para combatir la inseguridad. Dijo que en Manabí la inseguridad modificó la vida de los ciudadanos y la violencia se ha incrementado, y hay que buscar las soluciones transversales. Un plan de seguridad no es inventado y todo debe apoyar a encontrar las soluciones para el país. Que los ministros cuenten a qué se están dedicando, qué están haciendo en este momento y qué se necesita de la ayuda del gobierno para pedirla y evitar que se desangre más el país, que más sicariatos, más asesinatos, más homicidios violentos se registren. Eso es lo que hay que evitar, dijo. Ecuador sea un país de paz como lo fue en el pasado, es lo que señaló durante esa intervención. También pudimos escuchar en ese momento la intervención de la asambleísta Adriana García, que dijo que es una realidad dolorosa, se vive en tiempos marcados por el miedo, se ha perdido el sentido de lo que es la seguridad, mientras el legislador Camilo Salinas pidió que dentro de la resolución se incluya la provincia de Los Ríos, en donde se ha incrementado las muertes violentas. Hay 41.1 por cada 100.000 habitantes, 44.1 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, destacó. Mientras tanto, la asambleísta Gabriela Molina dijo que en marzo de este año el gobierno decía que Manabí vivía una situación similar a la del terremoto y se envió un proyecto económico urgente bajo el argumento de incrementar el IVA para mejorar la situación de la seguridad, que no se evidencia hasta este momento. En la intervención del asambleísta Vicente Tayano en esa sesión, recordó que el gobierno central es el resultado de lo que se anunció y se espera. Estamos contando los días, contando los muertos, y todavía no se escucha qué es lo que está pasando. Hay un cierre masivo de comercios por la violencia, dijo, y por eso pidió que se incluya en la moción que fue aprobada en ese momento, que se diga dónde está el financiamiento para hacer frente a la inseguridad. En la sexta intervención, el asambleísta Leonardo Berresueta aseguró que la actuación en materia de seguridad es reactivo y con fines políticos, y el silencio de las autoridades es más complicado. Del punto presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst. Por favor, señores y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias.
Se cerró el registro, inmediatamente procede la votación. Durante la sesión del martes pasado, en este punto que se pone a consideración del Pleno la reconsideración de la votación, también el legislador Jorge Chamba intervino para asegurar que la inseguridad se registra cada vez más. Más de 25.000 muertes y más de 10.000 detenidos se han registrado en las últimas semanas, en los últimos meses, es lo que dijo en su intervención. También la legisladora Katiuska Miranda tomó la palabra para asegurar que se cumplía ya un año del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y así crece la ola de violencia y el terror avanza entre la gente frente a la inseguridad. Mientras tanto, el legislador Fernando Cedeño afirmó que Ecuador perdió la capacidad de indignarse ante todos estos hechos. Las muertes violentas están ligadas a las organizaciones criminales, recordó. Y nuevamente, en la intervención número 10, la señora asambleísta María Mercedes Herbst solicitó el respaldo del Pleno una vez que se acogieron los pedidos de los legisladores de incluir a otras provincias e incluir conocer sobre el presupuesto y cuánto se está asignando para combatir la inseguridad en nuestro país. En esa sesión del martes pasado se registraron 129 legisladores y legisladoras, 113 votaron a favor de la moción que fue presentada por parte de la parlamentaria, quien planteaba que se llame a comparecer a los ministros del Interior y Defensa. Insistimos, esta reconsideración que plantea la asambleísta María Mercedes Herbst es para subsanar un error. Se puso en la resolución, en el documento que fue circulado en el Pleno de la Asamblea Nacional y sobre el cual se votó, ministra de Gobierno, cuando lo correcto es ministra del Interior. De esta manera, ya en los próximos instantes, una vez que ya haya el respaldo del Pleno para reconsiderar la votación, es decir, volver a votar lo que ya se votó, significará que se dará lectura a la moción y con ello el Pleno de la Asamblea Nacional volverá a consignar su voluntad, su criterio respecto a esto, lo que ha sido planteado. En la moción, ya con la rectificación correspondiente, se plantea solicitar a la ministra del Interior, al ministro de Defensa que rindan un informe detallado ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre los resultados obtenidos por el bloque de seguridad que está operando en las provincias declaradas en estado de excepción. Hablamos de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Sucumbíos y Orellana. El informe que deberá incluir lo siguiente: acciones específicas realizadas por el bloque de seguridad en las provincias declaradas en estado de excepción, resultados obtenidos en términos de reducción de índices de criminalidad y violencia, evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, recursos utilizados y necesidades adicionales identificadas, planes futuros para continuar garantizando la seguridad en las provincias declaradas en estado de excepción, acuerdos interministeriales firmados que articulen la política pública de seguridad, acuerdos existentes con los gobiernos autónomos descentralizados en relación a la implementación de políticas públicas en seguridad. Además, acuerdos y acciones para la cooperación de la sociedad civil, empresa privada y ciudadanos. Acuerdos interministeriales o internacionales para el apoyo a la política pública de seguridad. Por favor, señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que contamos con 87 votos afirmativos, 26 negativos, 0 blancos, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la reconsideración del punto presentada por la asambleísta María Mercedes Herbst Estupiñán.